Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión les traigo la mejor build para, bueno, no para Colonia, perdón, sino para dragones. Esta vez les toca dragones, ya que me estuvieron pidiendo últimamente, bueno, sí, me han pedido últimamente de dragones y yo siento que ya he mostrado muchas builds, pero esta va a ser una nueva variante, un poquito diferente. Vamos a empezar con los tesoros clásicos para más daño, bonificación, para tener mayor probabilidad de ítems. Las estrellas, pues bueno, en su caso, yo les recomendaría utilizar a Dark Light Archer, ¿no? Que es esta, para bonificar a la elfa y la elfa tenga mayor vida. Bueno, que tenga mayor recuperación de vida, no tanto vida como tal. Y pongan a la elfa siempre enfrente. Pero ya a estas alturas, a estos niveles, ya no es tan necesario colocar a la elfa porque Bone Dragon cae de un segundo, de dos golpes. Entonces, pues ya no es necesario que cure tanto a la elfa, por lo tanto ya no se ocupa Darlight Archer y pues ya no se ocupa colocarla enfrente. En cambio, Succubus sí o sí, bueno, en esta build como se utiliza Succubus, sí o sí se va a necesitar. Si en tu caso usas a Darlight Archer, colócate a Darlight Archer y si no, pues te colocas a Succubus. Y les recomiendo que empiecen con físico, activando todos los nodos de Elfa, activando los nodos de Darlight Archer, activando los críticos, activando el daño físico. Pero como les digo, esta cuenta ya no la necesita, ya no necesita los puntos físicos porque ya no necesita regeneración de vida, pero en tu caso sí la vas a necesitar, entonces activa y empieza por físico. Ya después de ahí te vas a la bonificación de los arcos para la recuperación de vida, te vas a hielo, después a summon y bueno, ya por último eléctrico, más que nada pues para bonificar a Darklight Archer junto con tu Thor y todo esto. Pero bueno, ya sin más preámbulos, vamos a ver más o menos qué lleva. Yo recomiendo siempre incrementar el damage. Igual ustedes pueden incrementar sin ningún tipo de problema el cooldown, pero incrementar el damage te da esta seguridad de bajar al Bone Dragon muy rápido. Discúlpenme que no estoy acostumbrado a farmear en computadora, pero bueno, vas a poder bajar al Bone Dragon de dos activaciones completas de estos héroes. Entonces, pues sí, yo les recomendaría, ya sea si en tu caso tienes de skill de damage, y si no, cooldown. Puedes utilizar objetos, por ejemplo, mulas, o sea que simplemente den damage en héroes que no van a hacer daños. Por ejemplo, lo que es Succubus y los Stone Archers sí necesitan objetos más o menos buenos, pero como tal, Thor, Zeus, los demás, las brujas no necesitan y se estarán preguntando por qué utilizas brujas, porque aquí hay un nodo que por cada bruja te da 5% más de daño por todo, o sea, de todos los héroes, de todo en general, los Stone Archers, etcétera. Por eso mismo. Ahora, las brujas, pues ustedes ocupen las de mulas, si es que ya tienen esos nodos. Si no, como les digo, pónganse a dar like Archer. ¿Dónde está? Acá está. Se pueden poner, por ejemplo, para aguantar más, el Defender. Déjenme lo encuentro. Aquí está Defender. Y el Druida, ¿no? Esta build les va a dar mayor seguridad porque les va a dar defensa, vida y obviamente bonificación a la Dark Elf. Pero bueno, ya teniendo esto en cuenta, en tu caso, tu boss killer, que en esta cuenta es Succubus, puedes colocarle los mejores objetos posibles. Orbe Critical Change. A Thor, pues siempre es la misma, la de Attack Speed. ¿Y por qué se utiliza a Edward? Edward se utiliza por esta skill, bueno, por esta especialidad que él nos da, que dice que las unidades de ataque físico, bueno, las unidades de ataque en general en todo el campo, da un 10% más de ataque, de daño, por lo que Edward nos va a bonificar a todos y por eso es de que se recomienda utilizarla en dragones e inclusive también se llega a utilizar de cierta forma a veces en colonias, pero son casos muy raros también en waves, pero pues son casos de gente que es pay to win y pues si en tu caso no eres pay to win, pues únicamente en dragones es muy bueno. Este 10% de Edward más todas estas skills, pues es brutal, es bestial. De torres únicamente la Frozen Tower. Ustedes pueden equipar el gusano sin ningún tipo de problema para la recuperación de MP. Pero esta cuenta, como les digo, no necesitas muchas activaciones. Realmente activas muy poquito. Y
pues no vas a estar peleando constantemente, pero en tu caso sí. Y aparte colocarte, ¿por qué no me coloco lo eléctrico? ¿Por qué no me coloco esto? Porque ellos roban la habilidad del Assassin. Sí, todos los héroes, incluyendo las torres, llegan a robar la habilidad del Assassin. Lo mismo es aquí, estas estructuras, al atacar muy lento, es muy difícil que logren robarse esa habilidad. En cambio, si tú utilizas la ballesta, la Lightning Castle, el Poison Castle no, la Minigun, si llega pues a robarte esta skill del Assassin, pero por eso es de que no se recomienda colocar towers ni aquí torreta, bueno, ¿cómo decirlo? Castillos, armas de castillos. Y ya aquí pues ustedes utilizan de mula, ¿no? De damage o de cooldown, que pues ellos no nos van a servir de daño, sino únicamente de soporte. Y bueno, ya saben, Cronos para acelerar. Si tú no quieres utilizar a Cronos, pues puedes poner, por ejemplo, no sé qué hace falta aquí en esta cuenta. A lo mejor más control te podría servir Paladin, Slinger, ¿qué otro? Que, por ejemplo, Gigandorch, el Mago de Hielo, por ejemplo. Pero pues ya a estas alturas ya tú pues ya cuando ya logras tener muchos nodos, ya puedes poner a las brujas para obtener ese 5% más de daño en todos los héroes. Entonces esta sería la build original para dragones, que pues realmente no es tan difícil. Y como les dije, empiecen en físico para bonificar a la elfa y a la elfa siempre colóquenla enfrente. En este caso pues ya no se necesita la regeneración como tal. Y bueno, ahora objetos para Town Archers Damage y Critical Damage, ¿ok? Los mejores objetos para Town Archers son Damage y o Critical Damage. Son los dos mejores objetos en ellos y yo les recomiendo ponerle a que ataque a bosses, igual a Sucubus que ataque a bosses, e inclusive pueden poner a Thor que ataque a bosses y así van a tener más concentrado su ataque y creo que ya no se me pasa nada por el momento. Ya mostré los objetos, ya mostré las skills más o menos, ya mostré los puntos de habilidades, ya dije por qué se utiliza Edward, ya dije por qué se utilizan las brujas, ya dije por qué es mejor utilizar estas estructuras de torre, por qué no se recomienda equipar aquí el Thunder Castle y todo eso. Ya les dije aquí los mejores para Town Archers. Y de aquí atrás ya los conocen, ¿no? La Uniguide para bonificar tanto Town Archers como héroes, la Spring Water o la cascada, ¿no? Para bajar el cooldown de todos los héroes. Y este para tener mayor vida en el castillo. Que pues realmente ya no se necesitaría porque pues ya vieron cómo se mata al Bone Dragon demasiado rápido. Y del altar yo les recomiendo Altar of Death o Altar of Healing, dependiendo cómo mates tú a los dragones. Así que espero les haya gustado, les haya servido. Nos vemos en la próxima.